Señor, gracias te damos en esta hora, Dios, porque tú nos permites estar aquí juntos en tu nombre. Señor, queremos pedirte que tú, Señor, a través del Espíritu Santo que has puesto en nosotros y que está con nosotros, nos guíe a través de tu palabra. Que haya corazones, Señor, dóciles y que también, Señor, me permitas poder compartir y hablar tu palabra como debo hacerlo. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos viendo, pues la fe es un tema muy largo, es un tema realmente bastante largo. Y el día de hoy yo quiero hablar acerca de la fe que está sustentada en la palabra. La fe sustentada en la palabra. Miren, la fe bíblica, la fe genuina, la fe que Dios nos da, es una fe que se adquiere por oír la palabra. O sea, la fe no es que nazca en nosotros, sino que Dios la produce en nosotros. La fe para creer. Ahora, ¿cómo es que la fe se fortalece? ¿Cómo es que la fe se sustenta? ¿Cómo es que nuestra fe se hace fuerte, se hace vigorizante? Porque una vez que empezamos a caminar en fe, o sea, cuando el Señor nos trae la fe y somos salvos, entra el proceso de regeneración y empezamos a caminar con Dios en fe. Ustedes saben, yo lo llegué a compartir, el justo por la fe vivirá. Empieza en fe, se sustenta, se sostiene en fe y muere en la fe. Vimos ejemplos en Hebreos donde algunos de los grandes hombres de Dios de la antigüedad murieron, pero murieron en la fe, ¿verdad? Sustentada en la palabra. Y precisamente de eso yo quiero hablar, porque es importante que nosotros aprendamos que la fe se sustenta, se fortalece a través de la palabra. Entonces, es muy importante que nosotros, cuando escuchamos la palabra, ¿verdad? Si escuchamos una predicación, tiene que ser una predicación que esté centrada en la palabra. Porque no hay otra manera en la que nuestras vidas puedan fortalecerse, crecer, desarrollarse, si no es por medio de la palabra, ¿sí? No, o sea, no hay ningún otro método. Ahora, algunas personas tienen una distorsión en sus vidas de lo que es la fe, porque muchas de las veces han escuchado algo que no es fe, han escuchado algo que es distinto, es un poder mental o algún otro tipo de mensaje, y en consecuencia las personas viven vidas completamente distorsionadas, como ese mensaje, ¿no? Algunas genuinamente han creído de verdad, pero desgraciadamente sus vidas las han sustentado en cosas que no son realmente lo necesario para que la fe crezca. Es como, por ejemplo, si nosotros establecemos nuestra dieta, nuestro alimento físico, o sea, lo que comemos, lo empezamos a comer cosas que no nos nutren. Empezamos a comer, no sé, ¿verdad?, muchos carbohidratos, y empezamos a comer incluso lo que le llaman la comida chatarra, ¿verdad? O sea, no podemos nosotros sustentar nuestro cuerpo y hacer que sea un cuerpo fuerte y vigoroso si nada más comemos, digamos, una sola cosa. Tenemos que nutrirnos de verduras, tenemos que ver que la comida sea saludable, necesitamos tener un balance, un equilibrio. Por ejemplo, si usamos pan, si comemos con pan, hay que tener un equilibrio en cuánto pan vamos a comer. No podemos comernos todo un paquete de pan, ¿verdad? O sea, podemos hacerlo, pero eso nos va a repercutir en nuestra vida. Vamos a tener consecuencias. De la misma manera,
sucede con la fe. La fe la tenemos que alimentar de la palabra, netamente, ¿verdad? Yo no estoy en contra, ¿verdad?, de que la gente, o sea, creo que los libros son muy buenos, hay libros muy buenos, y creo que hay libros que nos ayudan a poder hacer que nuestra fe crezca, pero esos libros tienen que estar sustentados en la palabra, porque de otra manera entonces se vuelve solo como un paquete de papas que compramos en la tienda y nos lo comimos y que nos supo bien, pero la realidad es que no nos va a aprovechar para nada, en lo absoluto. Es por eso que el día de hoy vemos como muchos cristianos, su fe es una fe delgada, flaquita, es una fe débil, porque no se sustentan, no se nutren en la palabra. Miren, vamos rápidamente, por favor, a 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2, en el verso 1. Fíjense, aquí el apóstol Pablo escribe a los Corintios esta primera carta, y fíjense ustedes lo que les dice el apóstol a los Corintios, del verso 1 al verso 5. Lo voy a leer, dice así: así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Escribe el apóstol Pablo. Vamos a ir desglosando estos versículos. El apóstol Pablo, para que más o menos podamos entender, tener un contexto. Pablo acababa de estar en Atenas, en Hechos 17, ustedes lo pueden leer, y ahí Pablo compartió el Evangelio. Corintio era una región que tenía, pues, como toda esa parte del mundo donde estaba Pablo, y el mundo conocido, tenía una influencia griega. Entonces, para ellos, para los corintios y para todos ellos, la retórica, la forma de expresarse para dar un mensaje, pues era algo que tenía mucho valor para ellos. Recordemos que precisamente de Grecia es donde vienen los filósofos. Todos los filósofos que conocemos, la escuela de todos estos filósofos, de Sócrates, Aristóteles, Platón, todos estos hombres tan conocidos y otros más, pues le daban un énfasis muy fuerte a el mensaje bien dicho, o sea, a las palabras que eran, digamos, muy elevadas. Incluso la palabra que usa Pablo ahí cuando dice no fui con excelencia, probablemente en sus versiones lo traduzca tal vez un poquito más claro que la Reina Valera, pero esa palabra está hablando palabras preeminentes o muy elevadas, o sea, lo que nosotros podríamos decir con palabras muy rebuscadas, si lo decimos de una manera muy coloquial, muy popular, ¿verdad?, muy comprensiva, podríamos decir que Pablo está diciendo, cuando yo fui a hablarles, no hablé con palabras rebuscadas, con palabras muy altas, ¿verdad?, tan elevadas en mis expresiones o de sabiduría. Dice Pablo, no está hablando, hay que entender esto, no está hablando de la sabiduría de Dios, está hablando de la sabiduría humana. No sé, por ejemplo, en sus versiones que tienen por ahí, cómo lo traduce el verso 1. Alardes de retórica, fíjense, eso está mucho mejor.
está más apegada al original. Alardes de retórica, nada más dice así, o de sabiduría, fíjense. Eso es muy importante, ¿verdad? Y luego sigue diciendo en el verso 2, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna. O sea, no, me propuse no llegar a hablar de nada, o sea, nada que no fuera Jesucristo y a este crucificado. O sea, el mensaje central de la cruz. Dice, no llegué pensando, ¿verdad? ¿Cómo le voy a hacer, verdad? ¿Cómo voy a hablarles? ¿Qué puedo decir para captar su atención? ¿Qué puedo hablar de tal manera que pueda hacer que sus oyentes, ¿verdad?, estuvieran convencidos? Dice, no. Yo no me propuse otra cosa que no fuera Jesucristo y a este crucificado. Y dice en el verso 3, y estuve entre ustedes con debilidad, mucho temor y temblor. Ahora, cuando dice ahí con debilidad, esa palabra es bien importante y probablemente sus versiones la traduzcan ya de una manera más clara. No está hablando de una debilidad física, está hablando de una incapacidad de producir resultados por sí mismo. O sea, lo que está diciendo es, cuando yo llegué con ustedes, solamente tenía en la mente algo: predicarles la cruz de Cristo. Y saben, eso debe de ser siempre el mensaje de nosotros, siempre. Cuando nosotros hablamos con la gente, no le trates de convencer, de entrar en una disputa, a ver quién sabe más, ¿verdad? O sea, como por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos llegan con un diálogo ya hecho, a ellos les enseñan de hecho a llegar con un bosquejo ya hecho, ya formado, y llevan su diálogo y ellos hablan, y obviamente que la gente a la que ellos se encuentran, la gran mayoría de las veces es gente que no sabe nada, porque son personas que jamás, a veces ni han leído la Biblia. Entonces llegan ellos y ellos llegan de esta manera, con un aparente conocimiento, y la gente se sorprende. Ay, dice, sí, no, me hablaron y me dijeron que el último día y que ya viene el Armagedón y que el Cordero y vamos a vivir tanto. O sea, claro, ellos llegan así haciendo una ensalada, ¿verdad? Pero el que no sabe se queda sorprendido. Aquí Pablo dice, no, yo no llegué así, yo llegué pensando en una cosa, predicarles a Jesucristo este crucificado, y llegué incapaz, carente de fortaleza. O sea, llegué sabiendo que yo por mí mismo no podría producir nada entre ustedes. ¿Se fijan? Y eso es algo muy importante, porque nosotros debemos entender que cuando predicamos el mensaje de la cruz, nosotros no vamos presentándonos a nosotros mismos como alguien que sabe y que, mira, ya llegué a decirte cómo son. No. Señor, me siento incapaz, me siento débil, o sea, me siento escaso, yo no puedo. O sea, toda mi retórica que puedo tener, todo mi conocimiento que he adquirido, lo hago a un lado para solamente predicarles a Jesucristo y a este crucificado. La cruz tiene el poder, de hecho es el único mensaje que cambia vida, el único. Y sigue diciendo, bueno, mucho temor y temblor. Cuando dice temor, no está hablando de un miedo de presentar el Evangelio, no tiene miedo. Realmente lo que está diciendo es que él llega a Corinto con un cierto sentido de inseguridad al predicarles, y de temblor, no porque estuviera inseguro, sino porque en realidad sabía que el mensaje que él iba a hablar no era un mensaje nada más así, era un mensaje que iba a transformar vidas. Escuché yo a Martín Lutero, que fue uno de los reformadores de la iglesia. Él dijo en cierta ocasión, no hay momento en el que yo me subo al púlpito y no esté temblando. ¿Por qué? Porque la palabra que voy a hablar es una palabra que me da temor hablarla. O sea, tengo temor, respeto por lo que voy a decir, por no decir algo que no debo de decir. Y esto es de lo que está hablando Pablo. Él cuando él está hablando ahí dice, yo llegué incapaz de mí mismo, yo no me sentía capaz, yo sé que todo es de Dios.
tenía cierta inseguridad por el ambiente, por lo que pasaba, y tenía un respeto por lo que iba a hablar. Y dice, y ni mi palabra, verso 4, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Dice, no fue mi predicación con palabras persuasivas. O sea, Pablo rechazaba todo intento por convencer a los corintios con la sabiduría humana. Más bien, el apóstol estaba entendiendo que era imprescindible que dependiera totalmente del poder del Espíritu Santo. Miren, el desarrollo que tuvo la cultura griega fue pues muy grande, de tal manera que incluso preparó el camino para el Evangelio. De hecho, si ustedes se dan cuenta, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, tuvo una influencia, pero ¿saben qué? Hubo algo que nunca logró la cultura griega. Nunca logró regenerar al mundo. Nunca. Con todos sus filósofos y con todo su conocimiento, jamás de los jamases logró regenerar al mundo en el que vivían. Lo cual demostraba que se necesitaba un poder sobrehumano, sobrenatural. En ese tiempo había unos filósofos ambulantes, oradores, que tenían una gran retórica. De hecho, de eso vivían, de eso vivían. Llegaban a las ciudades o a los pueblos y a la gente llegaban a hablarle con una retórica impresionante, movían los sentimientos. Estaba viendo en el internet que actualmente hay 4 oradores en el mundo que están considerados los mejores oradores del mundo, los mejores. Y dicen que ellos, obviamente cobran carísimo, Invitar a uno de ellos a una conferencia te cuesta un ojo de la cara, ¿verdad? Y algo que estaba leyendo es que dicen que estos hombres pues tienen una retórica increíble. O sea, que la retórica es el conjunto de reglas y de principios que te enseñan a saber hablar ante la gente, o de escribir incluso también, de una manera muy elegante y con corrección, con el único fin de conmover o persuadir a la audiencia. Entonces, estos hombres ambulantes iban de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, y ellos se paraban ahí, le llamaban a la gente, y la gente iba, ¿verdad? Y se juntaban así, se hacían bolas de gente ahí, ¿verdad? Grupos de gente, y empezaban a hablar, ¿verdad? Y muchos se convencían y al final pues les pedían dinero y la gente les daba dinero y se iban a otra ciudad y ahí andaban por todos lados. Pablo quiere asegurarse de que él no era uno de esos. Pablo venía sabiendo que todo lo que él tenía era un mensaje poderoso, no porque él fuera poderoso, sino porque quien estaba detrás de él era poderoso, y que iba no a convencerlos, sino que iba a hablarles de ese mensaje transformador que era el poder de Dios. Eso es algo que nadie podía hacer, nadie puede hacer de hecho el día de hoy, ¿no? Y un error muy grande es el pretender basar nuestra fe en la sabiduría humana. Saben que yo estaba echándole una miradita ahí, ¿verdad? A varios lugares, a varias iglesias que he escuchado, y la gran mayoría de estas mega iglesias, por cierto, son iglesias muy grandes, la gran mayoría tienen un común denominador. Todas sin excepción, de una manera o de otra, obviamente, ¿no? Que no va a ser idéntico, pero en esencia es lo mismo. Todas están centrando su atención en la retórica de sus pastores. Todas. Incluso algunas tienen hasta frases que sus pastores han acuñado y dicen, mira, esta predicación
te va a cambiar, ¿verdad? Y cuando tú los empiezas a escuchar, empiezan a hablar de cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio, absolutamente, pero que sin embargo tienen una retórica impresionante, de tal manera que la gente aplaude, se pone de pie y dicen: gloria a Dios, tenemos nosotros aquí una sabiduría tremenda, un gran hombre de Dios, ¿verdad? Pablo no era así. Pablo, si ustedes recuerdan, él mismo dice que los corintios decían de él, su apariencia física deja mucho que desear y sus palabras no son tan buenas. Ellos se expresaban así, y Pablo siempre entendió que el poder no era de él. Él decía: somos vasos de barro. La gloria de Dios está en vasos de barro. ¿Con qué fin? Con el único fin de que esa gloria siga siendo de Dios. O sea, Pablo aquí está tratando de hacerles ver a los corintios que él no venía a hablarles de manera elocuente un mensaje para convencerlos. ¿Alguno de ustedes en algún momento ha llegado a estar en alguno de estos eventos, si no cristianos, porque resulta que ahora pues ya son casi igualitos, ¿no? O sea, va uno a un evento cristiano y va uno a un evento del mundo y casi es igual. ¿Alguno ha estado ahí? ¿Nunca han visto en la televisión? Fíjense que hace tiempo yo comenté esta historia verídica que sucedió en Estados Unidos, en donde hicieron un concurso de oratoria y dijeron, bueno, la base del concurso va a estar en el Salmo 23. Entonces dice que juntaron a los mejores oradores y empezaron, ¿no? Al primero, ¿no? Jehová es mi pastor. Y no, bueno, cada uno, ¿verdad? Yo no sirvo para eso. Entonces cada uno empezó a hablar, ¿no? Cada uno. Al final se quedó el mejor contra un hombre, un campesino de la ciudad. Cuando este hombre pasó ante un auditorio lleno, este hombre sacó su Biblia, un hombre de campo, sencillo, y empezó a leer el Salmo 23 con su Biblia aquí en la mano. Y cuando él termina, toda la gente se pone de pie, pero no aplaude nadie. Todos se quedan pasmados. Este hombre empieza a llorar, cierra su Biblia y se va. Y luego entra el otro orador, el profesional. Y cuando termina, todos le aplauden, todos, la audiencia se pone de pie. Y al final pasan los jueces. Esto fue la vida real. Pasan los jueces. Dicen, bueno, pues hemos debatido y pues queremos darle el premio a este hombre campesino. Y todos se sorprendieron. Dijeron, la diferencia entre uno y el otro es muy sencilla. El orador conoce el salmo. El campesino conoce al pastor. Esa es la gran diferencia. ¿Sí? Y de eso está hablando Pablo. O sea, Pablo dice, yo no fui a hablar como un merolico con oratoria y a ponerme mi nombre como un gran orador. No. Es más, dice, hasta iba con miedo y temblor. Imagínense, ¿no? De presentar el mensaje. Pero fíjense ustedes en el verso 5, ¿por qué lo hizo? Que ese es el tema del que estamos hablando. Para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Sí? En pocas palabras, lo que Pablo está diciendo es para que no piensen que el origen y la continuación de su fe está basada en la sabiduría y en la elocuencia humana. No, de ninguna manera. O sea, cuando Pablo predica el Evangelio a los Corintios, su predicación produce en ellos una fe personal en Dios. Si la fe tuviera, que no la tiene, pero si tuviera un origen humano, fracasaría, desaparece por completo, porque la fe tiene que descansar
sobre el poder de Dios y la palabra de Dios que le fortalece y le hace perseverar en Dios. Entonces, aquí Pablo lo que está diciendo es: yo no fui a hablarles de esa manera. Cuentan, estaba leyendo y se los voy a narrar esta historia que se me hizo bien interesante y bien hermosa. En cierto lugar había un hombre que había sido malvado, había sido un borracho y fue capturado por Cristo. El Señor lo alcanzó. Y sus amigos, sus viejos amigos, trataban de tomarle el pelo con bromas y le decían: oye, no me digas que un tipo tan sensato como tú puede creer en esos milagros de la Biblia, como que Jesús convirtió el agua en vino. Y él les respondió: si convirtió el agua en vino o no, no lo sé. Pero sí sé que en mi casa le he visto convertir el vino en muebles, en comida sana, en ropa, en educación para mis hijos, y con esto callaba la boca de la gente, ¿no? Entonces, fíjate, este es el poder del que está hablando Pablo, el poder transformador. O sea, nadie, hermanos, nadie puede discutir, nadie, la prueba de una vida cambiada, nadie. Y de hecho creo que el día de hoy eso es lo que nos hace falta, que la gente a nuestro alrededor, y me estoy refiriendo no solamente a nuestra familia, sino a los vecinos, a nuestros parientes, a la gente que nos conoce, puedan en verdad ser convencidos por la verdad de Cristo transformada en nosotros, porque ese es el mejor testimonio que puede haber. Alguien dijo que un santo es uno en el que Cristo vuelve a vivir otra vez, ¿o no? ¿Verdad que sí? Claro. Entonces, Dios produce fe en los corazones de los corintios mediante la predicación del Evangelio, porque cuando Pablo dice en el verso 5 que leímos hace un momento, para que su fe no esté fundada en los hombres, sino en el poder de Dios, hay que entender algo. Cuando está hablando del poder de Dios, en una ocasión hubo un congreso, bueno, ha habido muchos, ¿no? Pero aquí en Guadalajara hubo un congreso donde se llamaba, el título del congreso era Poder de Dios. Y un amigo mío que lo invitaron, dice: fíjate que me invitaron a este evento. Y decía, el poder de Dios. Dice, y resulta que pasó el primero. Dice, no, hombre, hizo tumbadero de gente, ¿verdad? Y les ponía la mano y recibe el poder de Dios, dicen, ¿verdad? Y ay, la gente, y empezaba a pasar, y ya saben, ¿no? Ustedes ya han visto esto, ¿no? Y iba a poner manos, y aleluya, y dicen, no, y él estaba, dijo, ay, ¿verdad? Entonces ya cuando terminó, bueno, fue el primero, era desde la mañana hasta la tarde, imagínate. Dice, fíjate, cuando a mí me tocó pasar, si ahí verás, toda la gente estaba así, pues ya está, imagínate, estaban así, ¿eh? Como las intermitentes de los carros. Ay, ya viene otro, aleluya, ¿verdad? Que vaya. Y entonces dijo, miren, tomó este texto, ¿verdad? Para predicar. Dijo, hermanos, aquí la palabra no está hablando de lo que ustedes acaban de ver. Eso no es poder, esa es emoción, son gritos. Eso no tiene nada que ver con el poder de Dios. ¿Saben cuál es el poder de Dios? El poder de Dios del que está hablando Pablo es la conversión de la gente, vidas transformadas. Y ese es un poder increíble. ¿O no es cierto? ¿Verdad? Y toda la gente estaba así, calladita. Y alguno por ahí dice, no, pues, amén. Como si, pues sí, está bien, tienes razón. Dice, jamás me volvieron a invitar. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto. Incluso ahorita vamos a ver esa palabra dínamos. Algunos dicen, la palabra griega de poder es dínamos. Y dicen, de ahí viene la palabra dinamita. Si la dinamita no se inventó hasta años después. O sea, no, sí está hablando de un poder contundente, pero está hablando de un poder contundente que transforma y produce, ahorita lo vamos a ver en otra escritura,
produce esto que estaban viendo los corintios. ¿Qué estaban viendo? Vidas transformadas por el poder del Espíritu Santo. Entonces, ese es el milagro más grande que hay. O sea, el que una persona, Dios la tome de las tinieblas y la lleve, como dice Pablo en Colosenses, de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo, así como lo hizo con Lázaro, resucitándolo 4 días después de muerto. Dice Pablo, estábamos muertos en nuestros delitos. El poder más grande que puede haber es ese. El que una persona dice, estaba muerto, totalmente muerto, como los huesos secos de Ezequiel, y Dios me dio vida. Pablo lo compara con la creación. Dice, así como Cristo alumbra nuestros corazones, así como Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, así es la conversión del creyente. El Espíritu Santo le alumbra, le ilumina de las tinieblas, de estar muerto completamente, ser un zombie, ¿verdad? No, pues no, ni zombie, porque los zombies tienen vida, pero ser un muerto completamente. El Espíritu Santo te regenera, te levanta entre los muertos y te da una vida nueva. Eso nadie lo puede hacer. De hecho, los griegos nunca lo pudieron hacer con toda su retórica y su filosofía. Solamente Dios. Aquí estamos viendo eso. Dice Pedro en 1 Pedro capítulo 1 verso 23. Escribe algo muy importante. Dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible. O sea, no nacimos por un nacimiento humano, ¿verdad? Corrupto, o sea, carnal, sino incorrupto, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y luego toma una escritura del Antiguo Testamento que dice, porque toda carne, o sea, todo hombre, todo ser humano es como la hierba. La gloria del hombre es como la flor de la hierba. Se seca, la flor se cae, pero la palabra de Dios, ¿qué? Para siempre. Y él dice, y esta es la palabra que por el Evangelio les ha sido anunciada. ¿Te fijas? Si nosotros sustentamos nuestra fe en la sabiduría humana, es que el pastor predica bien bonito, dice cosas bien bonitas, ¿verdad? Sí, pero aunque predique bonito y por elocuente que pueda escucharse, si no es bíblico, si no está predicando la palabra, entonces lo único que está enseñando es sabiduría humana. Y eso no nos sirve de nada. ¿Y saben ustedes que el común denominador dentro de las iglesias es eso? Hoy en día pareciera como que los pastores se sienten insatisfechos y están tratando de adquirir un nuevo conocimiento para poder expresarse con la gente de una manera en que puedan cautivar su atención y la gente, wow, qué palabra. Yo he escuchado, miren hermano, he oído cada persona y cada orador, algunos allá en Ciudad Neza, no me acuerdo el nombre, la verdad no lo me acuerdo, si no con gusto se los decía, pero allá en Ciudad Neza hay un pastor que tiene una iglesia muy grande y un amigo me mandó un correo y me dijo, oye Luis, ¿tú conoces a fulano? Me dio el nombre. Yo no. Dice, mira, métete aquí a este link, a este vínculo. Y me metí, me mandó a YouTube. Y este hombre, o sea, de verdad, lo digo en serio, hablaba. No. Bueno, yo creo que doña Carmen Salinas, en sus películas de La Pulquería y de todas esas, no, es una virtuosa. No, con puras groserías a los muchachos. No, pues, y así, ¿por qué no? ¿Están conmigo? No. Miren, no, pues la neta. Y yo dije, ¿qué es esto? Y el lugar estaba lleno. Y dice, mira, es que aquí en la iglesia, me dijo este amigo, dice, hay unos muchachos de la iglesia que me dijeron, pastor, es que este pastor habla, pero, o sea, nos habla así bien, como cualquiera, y incluso hasta nos identificamos. Le dije, mira, ¿sabes qué, brother? Discúlpame, pero tus jóvenes no son cristianos.
No, le dije, es que no puede ser. ¿Cómo que te identificas con un tipo que está hablando un montón de groserías y majaderías, mezclándola con algunos versillos ahí sacados de contexto? No. Y luego encontramos otros que, por ejemplo, en una ocasión, en un congreso que yo estuve, se subió con una tabla así de acrílico, transparente, y tenía 4 post-it. ¿Han visto los post-it de estos que usan para pegarse, que tienen pegamento? Los cuadritos que usan para los recados. Tenía 4. Yo creo que fue una hora lo que él habló. De esa hora, yo creo que el 90%, todo, habló de él. Él fue el primer domador de delfines en México. Él tiene gente muy rica en su iglesia. Él llegó a estar con el presidente, no sé. Él y el yoyo, sí, con el yoyo. Y dice, miren. Dijo, miren, ¿se dan cuenta? Tengo 4 posts. ¿Saben por qué uso nomás 4? Hasta traje muchos, dijo. Porque yo no necesito tanto. Yo a la gente le hablo y le digo, no. Él está aquí en Guadalajara, tiene una iglesia, pues no es una iglesia muy grande, pero es una iglesia muy elitista. Y yo la verdad me salí con un sabor de boca que dije, guácala, perdónenme, la verdad, dije, qué horror. Y cuando platicábamos decíamos, ¿y este quién es? O sea, yo lo conozco a él porque él tiene años aquí en Guadalajara, ¿verdad? Y a la persona que lo invitó, yo le dije, oye, ¿sabes qué? Este tipo, híjole, de veras, todo giraba alrededor de él, todo. Digo, qué triste, qué lamentable que la gente se pare a hablar de ellos. Digo, ¿a mí qué me importa su vida? O sea, ¿qué me interesa? Que si él fue el primer domador de delfines en México. ¿A alguno de ustedes les interesa eso? ¿Verdad que no? O sí, digo, o a menos de que se vayan a meter a estudiar biología marina. Bueno, pues qué bueno, ¿verdad? Y se jactaba, y tengo empresas, y estamos así, ¿verdad? Y que asesoramos empresarios. Y digo, ¿y a mí qué me importa eso? O no, bueno, no sé ustedes, pero digo, ¿a mí qué me interesa? Entonces, el día de hoy de veras es lamentable. Algunas frases de algunos motivadores profesionales la están repitiendo los pastores. La misma frase. Hace algunos años en el canal 4 de aquí de Televisa salía este orador muy famoso, Alex Day, ¿no? Se llama, y decía, ¿cómo están mis campeones? Y dije, ay, Marcos Witt, mis campeones, ¿cómo están, campeones? Usted tiene un campeón, usted campeón. Y dije, no, o sea, igual, lo mismo, haz de cuenta que le estaba escuchando a él, pero con un poquito como que la maquilla, ¿no? Y descubre el campeón que hay en ti. Usted es un campeón, ¿verdad? Y entonces, amén. Y el otro decía lo mismo. Campeón, ¿cómo están, campeones? Levántense el ánimo, campeón. Usted vea el espejo y diga, yo puedo. Y dije, ¿de qué me estás hablando? No. O sea, Hechos 20:27, campeón. Miren, campeones. Y de hecho, si se fijan, Pablo se describía a sí mismo no como un campeón. Lo dijo. Vine con debilidad. Eso no es un campeón. ¿Verdad que no? No, es todo lo contrario. Incapaz. ¿No? Soy incapaz, o sea, no vengo yo en mis fuerzas. Fíjense, en Hechos 20:27, el apóstol Pablo está despidiéndose de los hermanos de Éfeso. Y él les dice lo siguiente a los obispos, a los ancianos: no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. ¿Qué es el consejo de Dios? La palabra, todo lo que la palabra dice. Dice, no he rehuido anunciar todo el consejo, todo, no la mitad, no, todo. Por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar. No dice motivar, no, apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, aquí Pablo habla de manera profética, algo muy cierto, dice, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de ustedes mismos se van a levantar hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Por lo tanto, velen, acuérdense
por 3 años, de día y de noche, no he cesado de amonestar con lágrimas, ahí no dice con palabras elocuentes, ¿verdad? No, con lágrimas a cada uno. Y ahora escuchen lo que es el verso 32. Ahora, hermanos, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder. ¿Para qué? Sobreedificarlos y darles herencia con todos los santificados. Y la palabra, otra vez que vuelve a usar Pablo aquí, es dunamai, que era la misma que hablaba, o dunamis, que significa tener capacidad o poder con sus propios recursos. Lo que está diciendo es que la palabra no necesita que nosotros le agreguemos absolutamente nada, porque por sí misma tiene la capacidad y el poder con sus recursos para edificarte. ¿Se fijan? Es lo que está diciendo Pablo. Incluso pues ustedes en su casa lean, si no lo han leído, 1 Corintios 3 del 10 al 15, donde el apóstol Pablo habla acerca de la necesidad que cada uno tenemos de sobreedificar en nuestras vidas, y como dice, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Y si alguno sobreedificare, ¿verdad?, sobre este fundamento, con oro, con piedras preciosas, madera, o heno, hojarasca, dice, la obra de cada uno se va a manifestar, porque un día va a llegar el tiempo en el que el fuego, ¿verdad?, la prueba va a revelar, va a sacar a colación de qué está hecho nuestras vidas, hablando de manera particular, y también está hablando a los maestros, los que enseñan la palabra. Está hablando de 2 aspectos: 1, los que enseñan la palabra, y 2, la responsabilidad que cada uno de ustedes y yo tenemos de sobreedificar nuestra vida sobre ese fundamento que es Cristo, con cosas que puedan ser materiales duraderos, que no perecen, ¿verdad? O sea, que son resistentes. Por ejemplo, cuando habla del oro y la plata y piedras preciosas, claramente sabemos que soportan el fuego, ¿no? Pero la madera, el heno, la hojarasca, son aquellas enseñanzas mezcladas con humanismo, con filosofía, en el tiempo de Pablo con judaísmo, con el judaísmo también, que era muy atractivo. Entonces, hermanos, es importante que nosotros podamos sustentar nuestra fe en la palabra, nada más. ¿En qué? En la palabra. ¿Qué tiene que decir la palabra de Dios? Termino con esto. Hay un predicador, algunos de ustedes tal vez lo hayan escuchado, se llama Martin Lloyd-Jones, fue un gran maestro de la Biblia en Londres. En cierta ocasión un joven predicador, coincidieron, los invitaron a los 2, y el joven predicador le dijo: hermano Martin, yo lo admiro mucho, usted es un gran maestro para mi vida, me bendice. Yo quiero que por favor al final usted me diga, cuando yo predique, dígame qué piensa usted, cómo vio mi predicación, qué me faltó. Entonces ya subió el muchacho, ¿verdad?, bien esmerado y hablando y diciendo. Y cuando se bajó, le dijo: hermano Martín, ¿cómo vio mi predicación? Dice: no, pues estuvo muy bien. Ay, gracias. Sí la bosquejé bien, ¿verdad? Sí, no, tú sí, estuvo bien. Dice: te faltó una cosa. Dijo: ¿qué? Dijo: no, sí, bueno, es que iba a entrar un poquito más ahí en una palabra que me faltó, pues darle. Dijo: no te estoy hablando de eso. Te faltó Cristo y te faltó la cruz. Dice: todo lo que tú hablaste se oyó muy bien. Dice: pero no oí la cruz, no escuché a Cristo, no lo oí. Dice: y si en tu mensaje la cruz no está presente y Cristo, entonces toma tu mensaje y llévatelo, porque lo que importa no eres tú. Y es cierto,
Miren, el mensajero, hermano, yo lo he dicho varias veces, aunque van a decir, no se acuerdan, pero yo lo he dicho varias veces, miren, el mensajero es lo de menos. Eso no, es como aquel mensajero que llega a la casa en bici, el cartero, digamos, y puede ser chaparrito, puede ser moreno, puede ser güero, pero eso no, así no, a ti no te importa, ¿verdad que no? O sea, que si es galán o no es galán, pues qué. Pero lo que estoy diciendo es que cualquiera de nosotros llegue el cartero o llegue el mensajero y no nos importa físicamente como sea, porque lo que importa es lo que trae en la mano. Eso es lo importante. Es lo mismo. Si nosotros no aprendemos a fundamentar nuestra fe en la palabra, podemos correr en el peligro de escuchar a alguien, ¿verdad? Hablar cosas bonitas, pero si no son bíblicas, hermanos, no sirve de nada. Si queremos que nuestra fe crezca, que se desarrolle con el poder de Dios, que ya lo dije, tiene en sí mismo la capacidad de transformar, como lo ha hecho en sus vidas y en la mía, y lo sigue haciendo día con día. Ese poder es un poder transformador, que no necesita que le agreguemos nada. Simplemente cómelo, recíbelo, lee la palabra, devora la Biblia, medita en la palabra, que esa se convierta en parte de tu pensamiento todos los días. Amén. Pónganse de pie, vamos a terminar con una oración. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos las gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, Dios. Primeramente te pido, Señor, que lo que vamos a hacer, Señor, no sean nuestras fuerzas, Dios. Que tú nos guíes, Señor, que tú nos des sabiduría, que tú nos des entendimiento, Señor. Y que las personas, Señor, que vayan a estar ahí, Señor, tengan también un corazón sensible al escuchar tu palabra, Padre. No queremos hacer nada, Señor, que tú no respaldes, Señor. Queremos que tú nos guíes, Señor. Que tú nos des entendimiento, primeramente, sabiduría, Señor, y humildad, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor, creyendo, Señor, y confiando en que tú vas a obrar, Señor. Que tú vas a abrir puertas, tú vas a tocar corazones principalmente, Señor. Y que todo esto, Señor, no lo hacemos para agradar a nadie, sino a ti, oh Dios. Queremos, Señor, ser sensibles a tu voz. Queremos, Señor, compartir lo que tú nos has dado de gracia, Padre. Eso es el mensaje, Señor, que queremos llevar, y queremos, Señor, que tú nos guíes, Padre. Ponemos en tus manos, Señor, las ofrendas que se van a levantar. Que tú seas, Señor, con cada uno de los hermanos. Que tú obres en sus trabajos, en sus vidas, Señor, en todo lo que ellos hacen, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy las gracias, Señor. Amén.